a iniciar con nuestra clase. Están viendo mi pantalla ahora, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a introducirnos en un método para calcular la fuerza sísmica en las estructuras. Vamos a hablar del método de la fuerza lateral equivalente o fuerza horizontal equivalente. Este es un método que es basado en calcular una fuerza estática equivalente. ¿Por qué la usamos en este curso de pregrado? Porque ustedes en sus cursos de análisis estructural trabajaron métodos basados, métodos de solución en las estructuras basados en cargas estáticas. No tienen, digamos, metodologías para solucionar estructuras con cargas dinámicas. Vimos un capítulo de dinámica en el que varias veces les dije, hay métodos que yo no puedo explicárselos completamente porque se sale del alcance de este curso, porque se necesita un curso completo para ver un análisis dinámico. Entonces, ante ese alcance, pues lo único que nos queda es ver este método que sí lo podemos solucionar, lo podemos aplicar a las estructuras, estableciendo que se va a solucionar con los métodos que ustedes ya manejan. Muy bien, entonces, igual es un método que está permitido en la NSR 10, ¿no? O sea, se establece que se puede usar, simplemente que hay ciertos límites, no se puede aplicar en todas las estructuras. Por ejemplo, la norma establece que se puede aplicar en todas las estructuras regulares e irregulares, pero si estamos en una zona de amenaza sísmica baja. Si estamos cumpliendo con esa condición de baja sismicidad, sí, no importa la estructura que quieras, aplica este método. Si estamos en una zona de amenaza sísmica intermedia y la estructura pertenece al grupo de uso 1, o sea, es una estructura de uso normal, también podemos aplicar el método a cualquier edificación, ya sea regular e irregular. Ya vamos a ver qué es regular y qué es irregular. Edificios, si ya queremos hablar de cualquier zona de amenaza sísmica, incluso zona de amenaza sísmica alta, vamos a tener ya ciertas restricciones. Van a tener que ser edificios regulares, de 20 niveles o menos, ¿listo? Y máximo 60 metros de altura o menos, ¿listo? Entonces, esa es una condición, ya te empieza a restringir altura. ¿Por qué? Porque pues si estás en zona de amenaza sísmica alta, no vamos a poder aplicar este método en edificios que van a ser muy flexibles. Sin embargo, no puedes utilizarlo, así estés en zona de amenaza sísmica alta, tu edificio sea de 10 pisos con 30 metros total de altura, y si tienes un perfil de suelo D, E o F, y un periodo de duración mayor a 2 veces el periodo corto, entonces de inmediato 2 veces el periodo corto. Recuerden el periodo que calculamos en el espectro de diseño, entonces vas a tener un edificio que es muy flexible. Así que la norma te dice no lo puedes utilizar. Tampoco puedes utilizar el método en este tipo de estructuras. En edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles o 18 metros de altura, medidos desde su base. ¿Listo? Esto para cualquier zona de amenaza sísmica, pero con esa condición. ¿Listo? Ya restringe mucho más la altura y también los niveles. Estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplen los requisitos de la NSR 10. Entonces, estos son los requisitos para estructuras flexibles que se apoyan en estructuras mucho más rígidas. Por ejemplo, si tienes un sótano un sótano, ese sótano va a ser muy, muy rígido. Básicamente esa rigidez tan alta te la definen los muros de contención perimetrales. Van a darte una rigidez altísima. Así que si tienes
esa condición, ese piso tan rígido y arriba tienes una estructura que es mucho más flexible, entonces puedes también aplicar esta condición. Obviamente hay que verificar uno a uno estos criterios. Miremos a grosso modo cuáles son las estructuras regulares y cuáles son las irregulares. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, digamos en esta materia no vamos a clasificar con severidad cuál es un sistema estructural regular de uno irregular. Digamos que yo les voy a decir el edificio es regular o el edificio es irregular. Ustedes en su curso de estructuras 2 van a dedicarse un buen tiempo a clasificar esas estructuras en irregulares o irregulares. Básicamente les voy a mostrar simplemente algunos esquemas en los que podemos ver una estructura regular o irregular. La irregularidad se mide en planta o en altura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas irregularidades en planta. Un sistema en el que los ejes no son paralelos es un sistema irregular. Evidentemente, algo que tenga esta forma triangular, pues es algo que no es regular, así que inmediatamente pues lo clasificas como tal. Donde tenemos desplazamiento en el plano de acción, también es una estructura irregular, lo vemos muchísimo, los voladizos, los corredores, o sea, básicamente que tu elemento estructural muere en el primer piso y ya no hay continuidad, eso se vuelve un desplazamiento en el plano de acción, se vuelve irregular. Estructuras huecas en planta, edificios en los que en la parte interna tenemos un patio enorme. Entonces, si se cumplen, aquí no es que simplemente si tiene el hueco ya estableces que es irregular, no, hay que comparar las dimensiones de esa abertura interior con la dimensión total, con el 50% del área total en planta, y si se cumple que esa abertura es muy grande, mayor a ese 50%, lo clasificamos como irregular, o si tenemos una forma en H también, listo, unas aberturas perimetrales, también una estructura irregular. Retrocesos en las esquinas, muy común en el patio, porque normalmente se necesita darle aire, iluminación a la estructura, entonces se deja este hueco acá interno, bueno, para establecer que se cumple, no es que sí hay retroceso en las esquinas y decimos es irregular, no, hay que comparar las dimensiones de ese hueco con las dimensiones totales en planta y establecer si es irregular. Cuando una estructura es irregular, aun cuando tenga varias de estas y te haya dicho no, pues tiene retroceso en las esquinas, pero no cumple esta condición, o sea, no es tan crítica, puedes verificar irregularidad torsional, y es que el edificio se va a empezar a torcer, pero eso solamente lo puedes identificar cuando ya has analizado la estructura, cuando ya has calculado desplazamientos laterales. En ese momento puedes establecer si tienes irregularidad torsional. Esas son las irregularidades en altura, en planta. Y la irregularidad en altura tiene que ver con distribución de rigidez. Si tenemos unos pisos que son muy flexibles, por ejemplo, este piso C, que evidentemente tiene una altura mucho mayor que los otros pisos, se vuelve un piso crítico porque tengo mayor altura, va a ser un piso flexible. Así que se establece si hay condición de piso flexible o piso flexible extremo para establecer qué tan irregularidad es la estructura. La masa, si la masa no se distribuye homogéneamente en todos los pisos, sino que hay un piso que tiene mayor cantidad de masa, también se considera como irregularidad en altura. Si también tenemos retrocesos, por así decirlo, igual que en planta, tenemos retrocesos en las esquinas, hablamos de una irregularidad geométrica. Si tenemos desplazamiento del plano de acción, esto se ve muchísimo en los diseños. Venía la columna continua y por aquí el arquitecto tuvo que moverlo porque quiere otra distribución. Bueno, ya se pierde totalmente la regularidad de la estructura y se vuelve un edificio irregular. Aquí también tenemos un piso débil, asociado también con la resistencia más que todo. Establecemos que hay un piso que queda débil en medio de otros pisos que van a ser mucho más resistentes, entonces se habla de una irregularidad de piso extrema o una irregularidad simplemente de piso.
Entonces, eso lo van a ver ustedes con más calma en su curso de estructuras 2. Yo acá solamente, como les digo, mencionar, pues, cómo podemos visualmente establecer si estamos frente a una estructura que es regular o no lo es. ¿Esa parte está clara? Sí, profe. Ok, entonces ya pasamos a establecer que sabemos, al menos intuitivamente, definir si nuestra estructura es muy regular o poco regular. ¿En qué se basa el método de la fuerza horizontal equivalente? Vamos a establecer que la magnitud y la distribución de las cargas están basadas en factores y expresiones empíricas. ¿Listo? En eso vamos a basar la distribución de esas cargas. Vamos a suponer que el comportamiento estructural está controlado por el primer modo de vibración. Recordemos, primer modo de vibración, si tenemos n masitas, entonces el primer modo se establece que todas las masitas se mueven hacia un mismo lado. Ese es el primer modo de vibración. Entonces acá vamos a establecer esa condición con la que decimos, mira, vamos a asumir una distribución triangular de las fuerzas horizontales, es decir, vamos a decir como mi estructura se va a mover de esta forma, voy a calcular unas fuerzas que van a estar distribuidas triangularmente. Entonces van a ser unas fuerzas que las vamos a promediar, algo así. ¿Listo? Que vamos a asumir una distribución triangular precisamente relacionada con esta forma en que se está moviendo la estructura. Es el procedimiento más general para estructuras regulares. En estructuras regulares funciona perfecto este método. No es para nada recomendable en estructuras irregulares o estructuras muy críticas localizadas en zonas de alta sismicidad. Entonces, aquí en Popayán, por ejemplo, que es zona de alta sismicidad, tenemos que establecer los límites que tenemos por acá. O sea, tenemos que ver si estamos en esta parte de edificios regulares, y ya les dije, en Popayán tenemos típicamente suelo D o E, o sea que va a ser difícil estar aquí, o nos concentramos en el criterio 4 que dice estructuras, edificaciones irregulares, pero que no tengan más de 18 metros de altura o más de 6 niveles. ¿Listo? Entonces, tenemos que cumplir con esas condiciones. Miremos entonces en qué se basa el método. Vamos a establecer que se va a trabajar con una estructura equivalente de un solo grado de libertad. ¿Listo? Y vamos a establecer que toda la masa se concentra en una parte de la edificación. Específicamente la vamos a concentrar en el piso. ¿Listo? Si este es un edificio de un piso, entonces la concentramos acá, en el entrepiso. ¿Listo? Concentramos toda la masa en ese nivel. ¿Qué masa concentramos ahí? La losa, las vigas, columnas referida a la altura medios, y la carga muerta adicional. ¿Listo? Entonces, esa sería la carga que vamos a concentrar en ese nivel. Vamos a decir, pasamos este modelo a un modelo de un sistema de un solo grado de libertad. Entonces, ese sistema de un solo grado de libertad, decíamos, concentramos la masita en el extremo de mi elemento y decimos, mira, la base de la estructura se mueve una cantidad delta de T producto del sismo. Producto de ese movimiento, mi estructura se desplaza con un desplazamiento absoluto, pero me interesa es el desplazamiento relativo, lo que se mueve en mi estructura desde su posición de equilibrio. ¿Listo? Entonces, adicional, vamos a suponer que la masa más alejada va a ser la más acelerada, porque evidentemente nosotros podríamos distribuir muchas masitas, por ejemplo, en estas columnas, pero no, vamos a concentrarnos en la masa más alejada. Muy bien, entonces,
Entonces, con esas condiciones calculamos una fuerza estática equivalente que la vamos a concentrar en el nivel donde está concentrada la masa. Establecemos por el principio de rigidez que siempre hemos trabajado, rigidez es igual a fuerza entre desplazamiento, ¿listo? O lo que es lo mismo, en este caso, fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Este sería el término de rigidez y el desplazamiento relativo, lo que se mueve la estructura después del desplazamiento que se genera en la base del suelo. ¿Listo? Al término rigidez, recordemos, la frecuencia natural circular es igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Entonces, podemos establecer que la rigidez es igual a la frecuencia al cuadrado por la masa. Y de eso me interesa una definición que voy a dar enseguida, que es que la pseudoaceleración va a ser igual a la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento, que en este caso está medido en función del tiempo, porque el sismo está medido en función del tiempo. Es decir, que reemplazando, como esto es pseudoaceleración, entonces me queda que la fuerza horizontal equivalente es igual a la masa por la pseudoaceleración. Entre más masa tenga mi edificio, pues más fuerza horizontal voy a calcular de forma equivalente. Entre más aceleración venga del sismo, o sea, esto viene del sismo, más grande va a ser la fuerza horizontal equivalente. Si lo que requiero no es calcular la respuesta de la estructura en términos del tiempo, sino que quiero la respuesta máxima, habíamos dicho, pues utilizamos un espectro de respuesta o un espectro de diseño. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a transformar este método de la fuerza lateral equivalente. Ya no vamos a calcular una fuerza que es variable en el tiempo, sino una fuerza estática en un instante de tiempo, donde ocurre el máximo. Diríamos otra vez, aplicando el concepto de rigidez, fuerza sobre desplazamiento o fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Entonces, rigidez por desplazamiento, este es el desplazamiento máximo. Reemplazamos otra vez lo que es rigidez y la pseudoaceleración, frecuencia al cuadrado por el desplazamiento máximo, me da esa pseudoaceleración. Luego, otro concepto, pseudoaceleración adimensional. Este término, pseudoaceleración dimensional, tiene unidades. Tiene unidades de metro, segundo al cuadrado, tiene unidades de pulgada, segundo al cuadrado, o sea, tiene unidades de aceleración. Entonces, vamos a dividirlo entre la gravedad. Y nos queda una pseudoaceleración adimensional que la definimos como SA, que es la pseudoaceleración espectral de mi espectro de respuesta o mi espectro de diseño. Con eso, entonces, la fuerza horizontal equivalente, que habíamos dicho es igual a la masa por la pseudoaceleración, podemos decir es igual a la masa, que la pasamos como peso entre gravedad por la pseudoaceleración. ¿Listo? Que va a ser igual, simplemente unimos estos dos términos, pseudoaceleración adimensional entre la gravedad me da la pseudoaceleración dimensional, perdón, entre la gravedad le quitamos dimensiones y me da la pseudoaceleración adimensional. Entonces, la fuerza total equivalente la calculamos simplemente como el peso total de la estructura por la pseudoaceleración adimensional. Este es el método de la fuerza horizontal equivalente. Ahora, miremos que para utilizar, espérenme antes, qué pena. Para calcular los efectos que me interesan producto de esta fuerza horizontal equivalente, pues vamos a calcular un cortante total en la base. Simplemente haciendo sumatoria de fuerzas en X, puedo establecer que ese cortante es igual a la fuerza horizontal equivalente total que estoy calculando. Es decir, que ese cortante es igual al peso total de mi estructura por la pseudoaceleración adimensional. Si utilizo el espectro de diseño,
Entonces, esta pseudoaceleración la calculamos con el espectro de diseño, calculando el periodo de vibración del modo fundamental de la estructura. Vamos al espectro y definimos cuál es esa pseudoaceleración, que nosotros ya vimos cómo construir este espectro de diseño. De ahí sacamos la pseudoaceleración, la multiplicamos por el peso total de la estructura y con eso ya tenemos el cortante basal. El cortante en la base de la estructura. Ahora, ¿cómo calculamos ese periodo de vibración? Lo habíamos visto previamente en la definición de deriva. Decíamos, la norma permite calcular un periodo aproximado, porque como no podemos utilizar análisis dinámico, no podemos calcular el periodo exacto. Entonces vamos a calcular un periodo aproximado. Si la edificación es de 12 pisos o menos, con una altura de piso que no sea mayor a 3 metros y un sistema estructural basado en pórtico resistente a momento, ya sea de concreto o de acero estructural, puedes calcular ese periodo aproximado como el 10% del número de pisos, siempre que cumplas con esta condición. Si no cumples con esta condición, si tu estructura es de más de 12 pisos, si la altura de piso es de 4 metros, si el sistema no es de muros, no es de pórticos, sino que es de muros, entonces esto no lo puedes utilizar y la norma te dice, bueno, utiliza la otra expresión, la más general, que depende de la altura del edificio y estos dos parámetros dependen del sistema estructural de resistencia sísmica. ¿Listo? Y luego te dice, una vez dimensione la estructura, es decir, una vez verifiques la deriva, vas a calcular el periodo de vibración usando esta expresión, en la que tenemos que calcular deformaciones laterales. Estas son deformaciones laterales. ¿Debidas a qué? A fuerzas sísmicas laterales. Entonces, esto solo se puede hacer al final, cuando ya hayas verificado la estructura, calculado desplazamientos laterales, puedes venir y calcular este periodo. Luego tienes que comparar los periodos. Comparamos este periodo, llamémosle este T sub 2, con T sub 1, que puede ser con esta o con esta expresión, la que corresponda, y la diferencia no puede ser de más del 10%. Si supera más del 10%, hay que tomar el último periodo, el que calculaste en el paso 2, y repetir el proceso. Eso respecto al periodo de vibración. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Creo que podría mostrar un momento la presentación de dos presentaciones anteriores, donde está lo de las pseudoaceleración. Ah, sí, ahí. Ajá. Entonces, es que confundía. Cuando está solo PSA es pseudoaceleración, ¿sí? Pseudoaceleración dimensional. Tiene unidades de aceleración. Y la SD es la que son, o sea, la SD es... Esa dimensional se está dividiendo entre la gravedad, o sea que esta tiene unidades, por ejemplo, metros segundo al cuadrado, y acá la divides entre la gravedad, 9.81 metros segundo al cuadrado, entonces te cancelan las unidades. Ah, listo, era esa parte. ¿Listo? Profe, Esos son dos ahí conceptos. Dime. es la masa por el pseudoaceleración adimensional, ¿verdad? Es que cambia a W. La masa yo la puedo expresar en función del peso. Peso es igual a masa por la gravedad, es decir, que masa es igual a peso entre la gravedad, que es lo que estoy pasando aquí. Ah, ok, entonces quedaría W por pseudoaceleración adimensional. Exactamente, o sea, cuando ya divido, pongo la gravedad aquí, me queda la pseudoaceleración adimensional, que es este pedacito. O sea que ya definimos simplemente, vamos a calcular la fuerza horizontal equivalente, es igual al peso total de la estructura y la multiplicamos por la pseudoaceleración, que está en función del periodo de la estructura. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, entonces vamos a definir
hasta aquí tenemos cuál es el cortante basal. O sea, digamos que ustedes ya hasta ahorita, si yo les digo calcular el cortante basal a esta estructura, pues van a calcular el peso total de la estructura, calculan un periodo aproximado de la estructura, van al espectro y definen cuál es la pseudoaceleración. O sea, calculan este cortante basal como el peso total por la pseudoaceleración adimensional. Esto ya lo podemos hacer. Pero a mí me interesa es definir cuáles son las fuerzas sísmicas en cada piso. ¿Listo? Concentradas en cada masa. Si mi estructura tiene n pisos, pues quiero esa fuerza sísmica en esos n pisos. Entonces vamos a ver cómo calcularíamos esas fuerzas sísmicas laterales. Partimos del hecho de establecer que la masa más alejada del suelo es la que más se acelera, es decir, ahí vamos a tener una aceleración máxima. Y la aceleración mejor de una masa que está en el nivel I va a ser proporcional a esa aceleración máxima en función de la altura a la que esté ubicada esa masa. ¿Listo? ¿Vemos esta expresión? ¿La entendemos ahí? ¿Sí? Profe, yo no lo entiendo. Mira, como parte de los principios que se pusieron al inicio para definir el método de la fuerza lateral equivalente, se estableció la masa más alejada de la base de la estructura es la que más se acelera, es la que más desplazamiento va a tener. ¿Eso está claro? Sí, profe. Listo. Ahora, dijimos, este método de la fuerza lateral equivalente se basa en el primer modo de vibración. ¿Qué dice el primer modo de vibración? Que todas las masitas se van a mover hacia un mismo lado. Entonces, si yo no quiero esa aceleración en la última masa, sino que la quiero en el nivel I, entonces digo, bueno, esa aceleración en el nivel I va a ser un porcentaje, esa aceleración en el nivel I va a ser un porcentaje de la aceleración máxima. ¿Ahí está claro? Listo, profe. Ya. Listo. Entonces, ese porcentaje va a estar en función de una constante, que por ahora llamémosla C1, y de la altura a la que se encuentre la masita a la que le quiero calcular esa aceleración. ¿Cuál altura? H sub I. La altura que sea, donde está la masita concentrada en función de esa altura, de H sub I elevado a la K. Ya vamos a ver de qué depende esa K. Simplemente de eso depende. Entonces, es una expresión que se determina. Si yo establezco que la aceleración que quiero calcular es la aceleración máxima, o sea, cuando tengo la altura máxima, entonces reemplazo y me queda C1 por la aceleración máxima es igual a la altura máxima a la K. O sea, reemplazo en esta expresión. Es decir, que ahí puedo despejar C1. ¿Por qué hice eso? Simplemente para poder despejar C1. Porque esta expresión para calcular la aceleración en cualquier nivel me tiene que servir para eso, para cualquier nivel, incluso para el último nivel donde tengo la aceleración máxima. Con eso se determina que esa constante C1 va a ser igual a 1 sobre la altura máxima a la K. ¿Listo? O sea, despejamos de aquí nada más. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, reemplazo lo que es C1, 1 sobre altura máxima a la K, divide a la aceleración máxima y se multiplica por la altura en la que se encuentra la masita I en la que quiero calcular la aceleración. Entonces, simplemente reemplacé en esta primera expresión. Muy bien, esta es la aceleración en la masa del nivel I. Muy bien. Y la fuerza lateral equivalente en ese nivel va a ser igual a la masa en el nivel I por la aceleración en esa masa. ¿Listo? Que eso ya lo vimos en la expresión anterior. Masa por aceleración es la fuerza lateral equivalente en el piso I. Masa por aceleración. Entonces, reemplazo lo que es A sub I
que previamente la acabé de definir, aceleración máxima sobre la altura máxima a la K por la altura de esa masita elevado a la K, esto es A sub I, ¿listo? Y la masa, de nuevo, el peso es igual a la masa sobre la gravedad, perdón, a la masa por la gravedad. Entonces, la masa la defino como el peso sobre la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí. Paso al siguiente punto. Entonces, puedo establecer ahora, simplemente voy a sacar lo que es constante. De esta última expresión, lo que es constante. Permítame borrar todo esto ahí. De esta última expresión, voy a sacar lo que es constante, lo que no depende de I. ¿Qué no depende de I? Aceleración máxima, altura y gravedad. Esta expresión no depende de I, entonces a esta le llamo C sub 2. Es decir, que digo, la fuerza en el nivel I va a ser igual a una constante C sub 2 que me multiplica al peso del piso de la masita en el nivel I por la altura de esa masita elevado a la K. Todos los términos en función del piso I. Porque quiero es esta fuerza en ese nivel. Muy bien. Por concepto, si yo tengo muchas más masas, voy a calcular varias fuerzas en cada una de esas masas. Finalmente, cuando haga sumatoria de fuerzas en X, se tiene que cumplir que todas esas fuerzas horizontales sumadas me tienen que dar el cortante basal. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, el cortante basal va a ser siempre igual a la suma de todas las fuerzas horizontales. Entonces, establezco ahora que ese cortante basal va a ser igual a C sub 2, que es una constante que había definido acá, por la sumatoria de qué es lo que depende del nivel I, el peso del piso en el nivel I y la altura de cada piso elevado a la K. De aquí puedo establecer que esta constante C sub 2 es igual a esta expresión. Depende del cortante basal. ¿Listo? Entonces, vuelvo ahora a mi expresión. C sub 2 es igual, perdón, la fuerza lateral en el nivel I es igual a C sub 2 por el peso en el nivel I por H sub I a la K. De ahí que, reemplazando lo que es C sub 2, reemplazo C sub 2, que dijimos es igual al cortante, entre la sumatoria de los pesos de todos los niveles y eso dividiendo al peso en el nivel I por altura del nivel I. Y miren lo importante de esta última expresión. Esto que está aquí se vuelve un porcentaje. Aquí lo que vamos a calcular es un porcentaje. ¿Porcentaje de qué? De el cortante basal. O sea, estas fuerzas horizontales equivalentes van a ser todas un porcentaje de este cortante basal que previamente vas a calcular en la base de la estructura, que es igual al peso total del edificio por la pseudoaceleración adimensional. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, de manera general, así es como él establece el método de la fuerza lateral equivalente. La fuerza horizontal en el nivel I, en cualquier nivel I, va a ser igual a una constante o a un porcentaje, un término que le llama CBX por el cortante basal. Y ese término lo calculamos con esta expresión que ya se acabó de demostrar, que depende de los pesos o de las masas. Bueno, con estas masas calculamos el peso, o sea, de los pesos, de la altura donde está el nivel en el que queremos calcular esa fuerza horizontal equivalente, y acá tenemos la sumatoria de todas las fuerzas horizontales equivalentes. Este exponente K va a estar relacionado con el periodo fundamental. Y miren cómo se relaciona. Dice, para periodos menores o iguales a 0.5 segundos, si estamos en un edificio aporticado en el que podemos calcular el periodo como el 10% del número de pisos, estaríamos hablando de una estructura con 5 pisos, ¿verdad? No es tan alta.
este coeficiente K es igual a 1. O sea que aquí esta expresión se vuelve netamente lineal. Esta distribución va a ser lineal. O sea, cuando vamos a ver cómo calculamos esas fuerzas en cada una de las masas, vamos a ver que esta distribución es netamente triangular. A medida que tu estructura se va volviendo más alta, se vuelve más flexible, esa distribución va a ir cambiando, ya no es lineal. ¿Listo? Ya no es lineal. Entonces, por eso ya te dice, entre periodos de 0.5 a 2.5 segundos vas a calcular K con esta expresión. Y si tienes un periodo mayor de 2.5 segundos, es una estructura muy flexible, ese exponente es igual a 2. Entonces, tenemos toda la información para calcular esas fuerzas horizontales en cada piso. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Ok, entonces miren, una estructura, la estructura de 3 pisos, necesitamos la fuerza sísmica lateral equivalente en cada uno de los pisos. ¿Cómo las calculamos? Ya vimos. Fuerza horizontal igual a un coeficiente que la llamamos CBX, creo, por el cortante basal, donde el cortante basal lo calculamos como el peso total del edificio por la pseudoaceleración espectral que sale del espectro de diseño. Ahora, hablemos de cortantes de piso. Esto que estamos aquí calculando es la fuerza que le llega a cada uno de los pisos. Fuerza. ¿Listo? Vamos a ver que en este método vamos a estar calculando posteriormente un cortante que actúa en el piso. Cortante en el piso 3, un cortante que actúa en el piso 2 y un cortante que actúa en el piso 1. Esos cortantes los calculamos, como ustedes han visto en su curso de análisis estructural, como una acumulación de fuerzas. ¿Listo? Acá abajo vas a tener el cortante basal, que va a ser el cortante basal va a ser el máximo, va a ser igual al cortante en el primer piso, que va a ser la suma de todas las fuerzas horizontales. A medida que vamos subiendo va a ir disminuyendo, o sea, cada piso va a recibir el efecto de los pisos que están encima de él. Ahí no debería dibujar el cortante, por eso los borro. Debería dibujarlos a nivel de entrepiso. Entonces aquí tengo el cortante en el piso 1. Ese cortante me recibe el efecto del piso 1, es decir, la fuerza sísmica que hay en ese piso, más la fuerza sísmica que hay en el piso de arriba y en todos los pisos que hay arriba de él. Entonces, siempre sísmicamente el piso 1 va a ser el más crítico de todos, porque recibe todos los efectos sísmicos. Si vamos al cortante en el piso 2, entonces, ¿qué recibe el piso 2? La fuerza sísmica lateral en ese piso más la fuerza sísmica en el tercer piso. Y en el último piso, van a ser los cortantes más pequeños, donde recibimos solamente el efecto de la fuerza sísmica en el último nivel. Aquí es F3. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Muy bien, entonces a esos términos los vamos a llamar como cortantes de piso. Cortante de primer piso, segundo y tercer piso. Cuando tenemos eso, entonces, vamos a pasar a hacer una distribución de esos cortantes de pisos en los elementos estructurales de cada piso y con esos efectos vamos a calcular las derivas, los desplazamientos laterales para hacer la verificación de deriva y establecer que la estructura tiene la rigidez adecuada. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos entonces a solucionar este ejemplo. Es el examen, ¿cierto? El primer examen. Entonces, lo primero es que la estructura es regular, ¿ok? Sin hacerle mucho análisis, esta estructura es regular. Ahora, vamos a cambiarla. Aquí no dicen en dónde se ubica, ¿no? Vamos a pasarla como para que no tengamos muchos problemas para ver la zona de sismicidad.
vamos a trabajarla ahorita más facilito, por así decirlo. Vamos a decir que va a ser un edificio en Bogotá, un edificio de apartamentos en un suelo C, porque este de estructura creo que, no sé para dónde estaba, si era en Bogotá o en Argelia, es que tengo 2 exámenes y no estoy seguro. Pero vamos a dejarla para Bogotá en un suelo C y es un edificio de apartamentos. Ustedes ya tienen la evaluación de las cargas de entrepiso, ¿listo? Entonces podrían calcular perfectamente el peso total del edificio, ¿cierto? O sea que esa parte, digamos que nos tomaríamos un tiempo largo, tienen ese dato. ¿Qué falta definir? El periodo aproximado. Definirlo si lo calculas como el 1% del número de pisos o lo calculas como C sub T por H a la alfa. ¿Listo? Cuando tengan ese periodo, entonces pasamos al espectro que definen para Bogotá, suelo C, edificio de apartamentos. Como vamos a chequear deriva, el coeficiente de importancia siempre va a ser igual a 1 o se puede tomar igual a 1. Entonces venimos y definimos cuál es la pseudoaceleración para ese periodo de la estructura. Entonces, por favor, les pido que me den el dato de cuál es el cortante basal. Ustedes tienen toda la información, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomamos para definir cuál es el cortante basal? Ustedes me dirán. Profe, pero solitos, solitos. Solitos, solitos, porque tienen toda la información. Nos tomamos unos 20 minutos. 5 y 10, ¿está bien? Sí, profe. Muy bien, entonces Bogotá, suelo C, les dije, ¿no? ¿Qué más establece? ¿Qué más les di de dato? Coeficiente de importancia, igual se toma 1 porque vamos a hacer es verificación de deriva. ¿Listo? El periodo de vibración, el periodo aproximado, entonces tienen que definir si lo toman como el 10% del número de pisos como el 10% del número de pisos o como C sub T por H a la alfa. Listo, ahora sí me quedo ahí. Les voy a dejar aquí toda esta información, o sea, para no que me digan que les mande la presentación, ustedes pueden utilizar la norma, la que ya les mandé. Dice por aquí, zona de amenaza sísmica alta. Aquí está todo lo del sismo, que ya ustedes lo han establecido. Métodos de análisis. Espérenme, yo busco el método de la fuerza horizontal equivalente. Aquí están efectos locales. Me olvidé. Configuración, se supone que es... acá, en el A4. Aquí está método de la fuerza lateral equivalente. Aquí te define cómo calcular el periodo. Si lo calculas con el 10% del número de pisos, que ya les dije, o lo calculas con esta expresión C sub T por H a la alfa. ¿Listo? De aquí está esa parte. Y cómo definir el espectro de respuesta está en el A2, que eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, en la norma está toda esa información. Entonces, a las 5 y 10 nos volvemos a ver. A ver cómo les fue. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe. Mientras le podemos hacer preguntas. ¿Sí? ¿Qué dices? Profe, es que recuerdo que el último piso era mayor a 3 metros, ¿no? Entonces, Ahí no podríamos utilizar el 10% del número de pisos. ajá, exactamente. Ah, ok, vale, gracias. Muy bien.
Profe, mm, ¿Me de habla? pronto, ¿alguien sabe si el sistema estructural que vamos a usar es el primero? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, este es un sistema de pórticos, ¿no? Porque ahí hablamos de vigas y columnas. Siempre que existan vigas y columnas es porque tenemos un sistema de pórticos, en concreto reforzados, sí. Sí es el primer sistema, ¿vale? Listo, profe, gracias. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla?
Sí, profe. Ese H de la ecuación para ya darte aproximado a cómo se refiere, es que estoy viendo la nomenclatura y no El H de esta expresión, Sí, profe. la altura total hasta el nivel de cubierta. Ah, ok.
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? Yo, profe, es que tengo una duda con el peso del edificio. ¿Aquí también se incluye la carga viva? No, solo peso, No, solo carga solo muerta. peso. Ah, Peso listo, vale, propio y profe. la muerta adicional. Vale, profe, gracias. Ok.
¿Cómo les fue? ¿Ya tenemos datos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a ver, vamos por los datos que necesitamos. El peso total, carga muerta del edificio. 99 yo tenía. 91.08 me dio a mi profe. 9108, 99, 91.7. 917, 9108. ¿Otro? 91.0. O sea, podemos, dígame todos, tomar un peso aproximado de 92 toneladas o kilonewton. Kilonewton metro cuadrado. ¿Kilonewton metro cuadrado? Sí, profe. Ok, entonces por ahí empezamos mal. Profesora, Necesitamos, ahí tocaron en kilonewtons, ¿verdad? sí, porque miren, el cortante basal es igual a peso por pseudoaceleración. Este cortante basal tiene que tener unidades de fuerza, o kilonewton Ah, o no. Sí, tonelada. profe. Es que pensé que me estaba preguntando el otro peso. Ese también. Sí, yo lo calculé con el kilonewton. Ah, entonces es solo kilonewton. Ahí se multiplica por el área de la losa, ¿verdad? Por el área del primer piso. Debería ser de cada losa, si todas las losas tienen la misma área, pues sí, un área común. En este caso, Y también recuerden que acá es el peso total del edificio, ¿no? Peso total. En esos pesos que ustedes tienen, ustedes en el primer piso, por ejemplo, concentraron la columna. Para la columna dijeron la mitad se concentra allá y la otra mitad no. O sea, para este método, la fuerza lateral equivalente se incluye incluso este peso. Es el peso total. Sí, profe. Listo, entonces el peso total del edificio, ¿de cuánto de nuevo? 92 kilonewton total. Me parece muy poquito, la verdad. 8.000. 85.554 kilonewton. 8.554 kilonewton. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Sí, profe. Sí, profe, 8.533. Entonces vamos a aproximarlas para tener como un dato más acorde para todos. Vamos a tomarlo como 8.600 kilonewton. Ese es el peso Profe, total del... Dime. pero una pregunta, ¿las áreas ahí de las losas eran diferentes? ¿Tomaría la mayor así como por seguridad? ¿O Pues diferente el área de los entrepisos y el de la cubierta. Dos áreas tendrías diferente, ¿cierto? sí? Las otras se replicaban. O sea, pues igual creo que con esta aproximación que hice ya ahí se abarca todo. Listo. ¿Vale? Ok, entonces vamos con peso total del edificio. Ahora necesitamos definir cuál es la pseudoaceleración con base en el espectro de diseño. Entonces, antes de eso, pues vamos por el periodo aproximado de la estructura. ¿De cuánto dio? ¿Y cuál expresión utilizamos? 0.8 y la que no es, la de C es, ¿cómo es? C sub T por H a la alfa. Listo. Dio 0.8 segundos. Muy bien, miren que es alrededor de una estructura de 8 pisos. Ok, entonces vamos a el espectro de diseño. ¿Cuánto dio la aceleración en la meseta? 0.85. A mí me dio 0.45. Sí, profe, 40. 145. Ok, entonces, esto lo tengo en Excel, así que voy a 0.85. El periodo corto está dando de 0.853, entonces alcanzamos a estar en la meseta, ¿cierto? Ah, sí, profe. Sí, profe.
Te pregunto T sobre la sub C da aceleración. .853 segundos. O sea que el periodo de vibración que tenemos estaría justo en la meseta T sub E, de modo que la pseudoaceleración va a ser igual a 0.45 veces G. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces con esos dos datos, lo que tenemos que hacer simplemente es calcular el cortante basal es igual al peso total del edificio por la pseudoaceleración, es decir, 8.600 kilonewton por 0.45. Y nos daría 3.870 kilonewton. muy bien. 3.870 kilonewton sería lo total que tiene el edificio en la base. Un momento, Profe, una señor. pregunta. ¿Por qué el 0.45 no lo multiplica por la gravedad? No hace falta. Recuerda la expresión de la fuerza lateral equivalente. Espérame, que se me bloqueó por acá. Voy a mostrarte. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Recordemos acá la expresión. La fuerza horizontal equivalente la podemos calcular como la masa del edificio por la pseudoaceleración dimensional, o sea, PCA tiene dimensiones. Pero entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, la masa la voy a expresar en función del peso. ¿Cómo la expreso? Pues va a ser el peso entre la gravedad. Y luego PCA entre G viene siendo la pseudoaceleración adimensional. Entonces, de inmediato, o sea, aquí ya se canceló esta parte, PSA sobre G, para que me dé la pseudoaceleración. ¿Sí? Ah, sí, profe. Sí, sí, sí. Listo. Vamos entonces ahora a mirar. Ahí están viendo otra vez el tablero. Sí, profe. Muy bien, entonces miremos, tenemos un cortante basal igual a 387 toneladas. Eso es lo basal, lo total que va a existir en la estructura. ¿Yo qué quiero hacer? O sea, este es el sismo. El sismo que le vamos a calcular a esta estructura es de 387 toneladas. Yo quiero calcular fuerzas sísmicas en cada entrepiso. Entonces, necesito unas fuerzas sísmicas así en cada nivel. Totales. Aquí no me interesa por ahora cuánto le llega a cada pórtico, no. Yo quiero saber cuál es la fuerza sísmica en el piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo que calcular 9 fuerzas sísmicas. ¿Qué dijimos para calcular esas fuerzas sísmicas en cada piso? Muy bien, que depende de dónde está localizado cada piso, el peso de cada piso. Por aquí. De dónde está localizado cada piso, el peso de cada piso. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Las alturas, por ejemplo, si vamos a calcular la fuerza sísmica en el primer piso, ¿cuál sería la altura a utilizar? H sub I. ¿De cuánto? Ustedes tienen los datos. 2.53. ¿2 punto qué? 53. Muy bien, 2.53 metros. Si quiero la fuerza sísmica en el segundo piso, entonces voy a calcular la acumulada. H sub 2 sería, ¿también es 253?
O sea, 506. 2.5. La siguiente. Ah, ok. Más 235, entonces 488. ¿Cierto? 5.03, profe. 5.03. Es O que la sea, siguiente es 2.5. 2.5. a ver, ¿es 253 más 25? Sí, profe. Ok, entonces sí, 503. 503 sería la altura para la masita en el segundo piso. En el tercer piso, ¿de cuánto sería? También más 2.5, ¿cierto? 753. Profe, una pregunta, pero esa altura se mide hasta el centro de la losa, ¿sería? Aquí la puedo tomar de nivel a nivel. No, hasta el nivel. O sea, sí podría, pero es que eso no te va a cambiar muchísimo. Cuando calcules estos factores, no va a hacer la diferencia. ¿Listo? Entonces la podemos tomar de nivel a nivel. ¿Vale? Para el siguiente piso, 10.03. listo, H4, 10.03. ¿Está claro cómo medimos esa altura? Sí, profe. Listo. De modo que en el último piso tendría 23, ¿qué? 2338. 2338, que es la altura total del edificio. Entonces, ahí tenemos estos términos de H de X. ¿Listo? Ahí está definido. Necesitamos el peso de cada piso. Entonces, ustedes aquí sí tienen concentrado cuál es el peso de cada piso. Y aquí sí tenemos que tomar la mitad de la columna se va hacia arriba, la otra mitad hacia abajo. ¿Listo? Sí. Entonces, ustedes ya tienen una carga total muerta, incluida la carga adicional en el entrepiso, la multiplican por el área de ese piso y obtienen el peso de este piso 1, el peso del piso 2. Creo que estos 2, 3, 4 van a ser los mismos y van a ir cambiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el peso del piso 9 que sería la cubierta. Entonces, esos pesos lo van a calcular con los datos que ustedes tienen. ¿Sí? Solamente multiplicando lo que tienen por piso por el área de ese piso. O sea, acá necesitamos unidades de kilonewton o de toneladas. ¿Vale? ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí no interesa si es kilonewton o tonelada, igual se va a simplificar unidades. Entonces, esto como es un término adimensional, esto es adimensional, es un porcentaje. Lo único es que lo que tienen arriba, las unidades, se cancelen con lo que tienen abajo. Entonces, con eso calculamos esa expresión. Y el exponente K depende del periodo de vibración. Nuestro periodo de vibración dio de 0.8 segundos, entonces estaríamos en el segundo caso en que K se calcula como 0.75 más 0.5 por T. Así calculamos K para este caso. Y con eso calculamos un factor de participación para cada piso. Entonces, pueden llamar a este el CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, así hasta CB9. ¿Ok? Y finalmente, entonces, esas fuerzas las calculamos como cada porcentaje, la fuerza en el piso I, cada porcentaje en el piso I por el cortante basal. ¿Ok? ¿Sí está claro?
Sí, profe. Muy bien, entonces les pido que terminen este ejercicio y en la próxima clase comparamos resultados. Bueno, Bueno, terminamos por hoy. Si no hay preguntas. Bueno, si no hay Profe, preguntas, ahí se dime. entiende. Te escucho entrecortada, María Camila. Profe, ahí se tiene en cuenta la carga viva y muerta. No, solo carga muerta. Carga muerta, peso propio más muerta adicional. Vale, profe, gracias. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.